ha quedado en pie de lo que una vez fue llamado el paraíso latino. Es nuestra ciudad. Buenos Aires ha desaparecido del mapa. Nuestras familias. De entre las cenizas de Buenos Aires, lo primero que surge es el dolor. Aquí hay unos jóvenes que parecen tener hambre de insectos. Hay muchísima hambre. Le voy a decir algo. Soy de Buenos Aires y opino que hay que acabarlos. ¡Sí! Soy el Heraldo Furioso y veo la realidad de forma caótica, realista. Sin concesiones ni miramientos. No espero gustarles, solo ser justo. Hola amigas y amigos. Sean bienvenidos a esta 25ª emisión regular de El Heraldo Furioso. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 5 meses y medio. Los casos a los que podemos acceder muestran, todos y cada uno, que la impunidad o la sensación de tenerla no permite que las bestias se contengan y el Estado los protege, aun cuando torturan, violan y matan. Son la inmunda cría de los 90 y los que caen o parecen caer es porque ni siquiera pensaron que podía ocurrirles. Hemos decidido dedicar esta emisión a un tema que cada vez es más cierto y cada vez más negado por el poder. La corrupción mata, viola y tortura y el Estado la encubre siempre. Ricardo Jaime, el corrupto ya confeso, estuvo años luchando, reconociendo dádivas recibidas, con el sacrosanto fin de no ir a prisión y ya no hay probation ni pago que lo salve de las consecuencias de haber acabado con la vida de 52 personas en la tragedia de 11. Otro corrupto que está en sus últimas batallas para no ir preso es el exgobernador peronista de Entre Ríos, Sergio Uribarri, que le queda tan solo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sus antecedentes burlando la ley no le ayudan para cumplir con esa empresa de zafar tan caras a esta gente. En un escándalo bien de reality, el ex senador Edgardo Cuéllar cayó en diciembre de 2024 en Paraguay, queriendo pasar sin declarar más de $200.000 y la está pasando tan bien allá que no quiere que lo juzguen en la Argentina. Los pesos pesados, expresidentes, andan bastante embretados por sus tropelías en corrupción. La 2 veces expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está cumpliendo condena por los hechos de corrupción de la llamada causa Vialidad. Vamos a los informes. Ricardo Jaime, quien ya es confeso corrupto y aceptador de dádivas, teniendo un prontuario larguísimo, tedioso y por el que pagó chauchas, quien fuera secretario de Transporte de la Nación durante los gobiernos de los Kirchner, se entregó este martes ante el Tribunal Oral Federal 2 para comenzar a cumplir de manera efectiva los 6 años de prisión que se le impusieron por la tragedia de 11 ocurrida el 22 de febrero de 2012, en la que hubieron 52 muertos. Jaime se presentó en Comodoro Pi, junto a sus abogados, proveniente de Córdoba, donde vivió desde que fue excarcelado en otras causas penales el 18 de marzo de 2023. Lo hizo después de que el TOF 2 revocara su excarcelación luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme su condena. Ya son pocas las posibilidades de que este corrupto peligroso logre la prisión domiciliaria y deberá volver a purgar, seguramente, una temporada tras las rejas, aunque no creemos que sea ni mucha ni siquiera un poco justa. La Cámara de Casación Penal de Paraná dictó el 19 de noviembre la prisión preventiva contra el exgobernador justicialista Sergio Daniel Uribarri. La medida se extenderá hasta tanto la sentencia que lo condenó por 5 causas de corrupción quede firme. Se alegó para el particular desde Fiscalía el riesgo de fuga, muy creíble en alguien que se escondió anteriormente en el extranjero para evitar prisiones y notificarse de malas noticias. El trámite pasará ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al habérsele concedido el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del reo. El triunvirato de conjuezas, formado por las doctoras Marcela Davite, Marcela Badano y Evangelina Bruzzo, planteó en los fundamentos de su decisión que
encontrándose acreditada la probabilidad del que en libertad los condenados puedan frustrar los fines del proceso, entiendo que se encuentran motivos suficientes para anular la resolución impugnada y disponer la prisión preventiva en unidad carcelaria, teniendo en cuenta especialmente que en función de los tratados internacionales que el Estado suscribió, este proceso penal debe ser sobreprotegido, en tanto el deber de investigar, juzgar y castigar tiene una mayor intensidad cuando lo que está en cuestión son delitos de corrupción como los que aquí se juzgaron. Los condenados a través de sus abogados han dilatado el proceso con diversas maniobras que trasuntan un desconocimiento de la vía recursiva o una voluntad ex profeso de no respetarla, indicadoras en sí del riesgo de frustración de los fines del proceso penal. El 20 de noviembre la defensa intentó un vano pedido de habeas corpus para evitar la prisión preventiva de Sergio Uribarri, pero la jueza de garantías, doctora Carola Bacaluzzo, declaró el recurso como improcedente, ya que el habeas corpus no autoriza a sustituir una decisión de los jueces naturales. Suponemos que la defensa utilizó este recurso para ganar tiempo mientras evalúa otras vías para evitar que Uribarri espere el recurso federal en prisión. Por lo pronto no resultó. Hasta el momento todas estratagemas para liberar al corrupto exgobernador de Entre Ríos han fracasado, mientras se replican las medidas de aprietes estatales y paraestatales a cada funcionario que llevó a este estado de la condena. Son manotazos de ahogado, porque bien suponen en el entorno de Uribarri que su temporada en prisión será larga, muy larga, al menos para corruptos que nunca van ni un minuto presos. Edgardo Cuéllar, senador peronista de Entre Ríos, cuya elasticidad moral es ya conocida, al igual que la de la mayoría de los políticos entrerrianos, intentó cruzar la frontera con el Paraguay, junto a su secretaria, Yara Ginsel Costa, llevando sin declarar $200.000, el pasado 4 de diciembre. Cuéllar quedó detenido en el Paraguay y el Senado de la Nación el 12 de diciembre lo expulsó. Entre tanto, el oficialismo y la oposición se tiraron unos a otros con este comodín de la corrupción y negaron, aún ante la evidencia contundente, tener nada que ver con él y continuar por unos días echándole barro al otro. Patéticos y perversos como siempre, nuestras políticas. Tras la irrupción de Uribarri como corrupto condenado y mafioso en la escena, era de prever que aparecieran nuevas rockstars de la traición y la delación surgidas del muy moralmente elástico peronismo entrerriano. Tal fue el caso del senador entrerriano que hoy nos ocupa por su consagración y despedida como impune, don Edgardo Cuéllar. Su apoyo a la ley Bases fue solamente una consecuencia esperable de su conducta eterna, de felpudear y traicionar con estrictos fines de lucro personal. Esto le acarreó más de un inconveniente con el peronismo provincial que pide su cabeza a los cuatro vientos. En virtud de la grieta, los de la Libertad Avanza y su red de acólitos y alcahuetes, lo venían poniendo como un paladín del patriotismo, por haberse evidentemente vendido vilmente y allanar el camino para acuerdos más espurios aún con el gobernador Rogelio Frigerio. Cuéllar se sentía entre las nubes, pero con su trascendencia nacional llegó también un visitante indeseado, que es el ojo de la gente sobre él. Y así en octubre las novedades sobre las causas de corrupción en su contra se hicieron cada vez más públicas. Tan así que ni bien comenzó el mes Cuéllar debió presentarse en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la doctora Sandra Arroyo Salgado, para responder por una causa de enriquecimiento ilícito. Cuéllar, a pesar de todo, se sentía impune, al parecer por su ridículo tráfico de divisas por la frontera aún con el Poder Judicial teniéndolo en la mira. Cual si fuera un virus, nadie se hace cargo entre les polítiques del corrupto de moda en la fecha. Todos se pusieron en una campaña de descarte del dirigente, pocas veces vista. Una autoprotección de esta gente contra lo que la opinión pública sabe de memoria, que ninguno es un poquito menos corrupto que el otro. La primera en hacerse la tonta con Cuéllar fue la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Obviamente, la ministra debía encargarse de explicar cómo la aduana paraguaya pudo ver lo que la Argentina al parecer no sospechó. Lo importante, no fueron sus tweets esta vez. Más bien su silencio, ya que la ministra no dijo ni mu sobre el tema y ocupó en generar más falsos positivos sobre ciudadanos humildes a los que sus ineptos de las fuerzas de seguridad culparon de calamidades. Qué poca puntería que tiene la ministra, que se autopercibe un arma cargada y que su tendencia al gatillo fácil sobre los menos poderosos es más que evidente. Calladita se mantiene en este, Cuéllar es poderoso y ella a esa gente no la toca. Edgardo Cuéllar no aprovechó para nada que la Oficina Anticorrupción no mete en prisión a nadie si no es muy estúpido y desde 2022, cegado de impunidad, no presentó una declaración jurada de nada. El ex senador en su última declaración de 2021 dijo que tenía solamente $8.500 y algunas propiedades más.
Esto lo llevó al ojo de los juzgados provinciales y federales y no le importó mucho, supuso que la protección que le daba ser comodín de la corrupción le alcanzaba y sobraba, pero se lo tomó muy a pecho y se descuidó, y es de saber que nuestras políticas solamente se alinean para condenar a quien tiene muy pocas luces para esconder lo que hace. Ya preso, el ex senador ensayó los descartes propios de los corruptos que son descubiertos, le echó la culpa a quien estaba al lado de él. Edgardo Quader dijo que la valija con $200.000 no era de él sino de su secretaria Yara Ginsel Costa, quien estaba en el auto en el que el legislador regresaba de Foz do Iguazú a Ciudad del Este. Es más, su abogado asegura que el dinero era de una empresa de la cual ella es apoderada. Pero Quader no es un corrupto cualquiera, supera todo lo conocido, lo cazan con 200.000 verdes y se muestra como un gran repúblico al mismo instante. Un genio de simulación y un traidor como pocos. Muestra de ello es que a 5 días de ser pescado infraganti, el ex senador, a través de su oficina de prensa, formalizó el pedido de licencia en su cargo para no entorpecer la investigación. El comunicado de la mencionada rezaba que, en función de los hechos de público conocimiento, Quader sostuvo que su determinación tiene como objetivo que no haya ningún tipo de impedimento a la hora de que se lo investigue. El 9 de diciembre ratificaron desde su despacho el pedido de licencia del senador. La jugada no tuvo gran resultado, pero es muestra de cómo está dispuesto a defenderse Quader. A esta altura, pensar que Quader es un comodín del poder y sobre todo del dinero, es una obviedad. Todos tienen algo de participación en su prontuario y no hicieron más que tirarse con el cadáver político del corrupto ex senador Javier Milei. Anticipándose a los descartes, publicó en Twitter citando a la 2 veces expresidenta de la nación y adjudicándole un "todo tuyo" mayúsculo y poniendo una foto de la boleta que eligió a Quader en el Senado. En esta situación el presidente de la nación quedó como completamente servido, mostrando su desesperación porque le tiren el fardo de Quader a él. Es innegable que lo más sospechoso de todo esto es que unos meses después de haber votado la ley de bases este senador se paseaba por el Mercosur con una fortuna y que la tropa de Bullrich no lo vio venir. Milei pensó que así podía distraer la vista sobre CFK y no se imaginó que una diva del estilo de ella se iba a quedar en el molde y se iba a perder una falsa polarización de este calibre con su farsante contraparte Milei. No creemos que Milei no esperara esta respuesta tal cual, banalizando el tema y sacándoselo de encima lo antes posible y aumentar la artillería verbal en el mientras tanto. Al tuit presidencial la 2 veces expresidenta de la nación respondió en su habitual y siniestro modo naif: "Si hubiera sido mío no votaba la ley de bases, querido Javier. Te gusta el durazno pero no te bancas la pelusa. Besis". Cristina ha desarrollado un arte grotesco que mantiene vivos al menos a sus seguidores y coteando de cuanto presupuesto público o privado a fines de mantener una cada vez más masiva tribu de focas aplaudidoras. Seguirían las chicanas hasta que se echara del Senado a Quader y se extenderán en forma residual hasta que el tema arte a la civilidad que se resigna a pensar solamente en que por lo menos Quader se descuidó y cayó, hace rato le importa poco. Y seguramente la mayoría del país piensa como nosotros y en todos los casos desde 2001 mantienen un solo grito: que se vayan todos, que no quede ni uno solo. La justicia paraguaya, que ordenó la detención de Edgardo Quader por $150.000 de fianza por cabeza, les permitió a él y a su secretaria Yara Ginsel Costa permanecer en un lujoso inmueble que se ubica en el barrio privado Villa Morra de Asunción, dotado de lujos inaccesibles al resto de los mortales, pero que siempre les corruptes logran conseguir. Cada departamento de ese exclusivo complejo está equipado con balcones amplios que incluyen parrilla, baños con acabados en mármol, aire acondicionado en todos los ambientes y cocheras privadas. La misma empresa que administra ese exclusivísimo barrio asegura que las unidades están diseñadas para satisfacer las exigencias más altas de confort y de exclusividad. Nada mejor que ser corrupto para recibir los mejores tratos en los peores momentos, dejando en claro que todo se paga, pero algunos que robaron más, la pagan en verdes y la pasan mejor. 61 votos afirmativos, 5 negativos, 1 abstención. Resulta aprobado por 2/3. Se resuelve la remoción del senador nacional Edgardo Darío Quader. Se realizarán las comunicaciones pertinentes. Durante unos días estuvieron les políticos de la grieta tirándose con de Quader a sus diversas y creativas maneras. Desde el gobierno intentaron incluir en la sesión la suspensión de Oscar Parrilli por su causa de complicidad con la República Islámica de Irán.
El único objetivo de esta petición es mostrar una doble vara del adversario kirchnerista en cuanto a temas por los cuales sus adláteres deben responder ante el Poder Judicial. El 12 de diciembre, en una sesión especial, que duró 5 horas, por 61 votos el Senado de la Nación expulsó a Edgardo Cuéllar de su seno. Algo que se tomaron un tiempo en decidir y que a nadie se le escapaba que era la única opción. Una derrota que el oficialismo supo manejar bien. Nuevamente el papel de los parapoliciales volvió a justificar lo que pagan por ellos, que no es con la de ellos, sino con la nuestra. Nadie quiere que la cosa sea más que una chicana de uso en los próximos meses por los cultores y vividores de la grieta. Caso Cuéllar, evitando por todos los medios ser juzgado en la Argentina. Edgardo Cuéllar y su secretaria Yara Ginsel Costa parecen estar cómodos en su prisión domiciliaria en el Paraguay ya que rechazaron ser extraditados a la Argentina. Una serie de comodidades serían las causantes de esta decisión, como mínimo. Nada que provenga de este señor puede estar cerca siquiera de ser decente y este comodín de la corrupción hará lo que sea para pasar lo más cómodo posible su tiempo en prisión. Lo que sea. 4 de diciembre de 2024 detienen a Cuéllar en el Paraguay. El 4 de diciembre de 2024, el ex senador Edgardo Cuéllar intentó cruzar al Paraguay con $200.000 sin declarar, fue expulsado del Senado en una decisión express y esperaba cómo se iba a desarrollar la causa que lo tiene aún detenido en el Paraguay, aunque en condiciones bastante mejores que las que le esperarían en la Argentina. Por lo pronto está pasando su preventiva en prisión domiciliaria. 17 de julio de 2025 confirman procesamiento de Cuéllar. El 17 de julio la Cámara de Apelaciones de San Martín ratificó el procesamiento de Cuéllar, su secretaria Yara Ginsel Costa y de sus adláteres ya detenidos en Ezeiza, dictados por la jueza doctora Sandra Arroyo Salgado. 29 de julio de 2025 ordenan extradición de Cuéllar. La magistrada pidió la extradición del reo al Paraguay y el 29 de julio el juez paraguayo Rolando Duarte respondió ordenando la extradición de Cuéllar a la Argentina. Es más, el mismo día ambos imputados fueron llevados a la sede de Interpol para iniciar el procedimiento en cuestión. 30 de julio de 2025 Cuéllar permanecerá en el Paraguay por un tiempo. En el procedimiento de Interpol los reos rechazaron la extradición simple y directa y tras cumplir con los trámites de identificación volvieron a su prisión domiciliaria. Los defensores pidieron que a sus defendidos se les coloque la tobillera electrónica y todo. Definitivamente Cuéllar prefiere gozar del privilegio de la domiciliaria y no ir de cabeza al penal de Ezeiza como le esperaría seguramente en la Argentina. Esta situación abre un proceso nuevo por extradición que puede llevar a iniciarse entre septiembre y octubre y en el que se evaluará lo presentado por Arroyo Salgado y si se da lugar a su solicitud. Tampoco es que en Paraguay se paraliza toda acción por el juicio de extradición ya que Cuéllar y Ginsel Costa serán procesados en el Paraguay por tentativa de contrabando, que es mucho más leve que las imputaciones que le esperan en la Argentina. Obviamente Cuéllar y Costa pretenden postergar todos los procesos lo más posible y evitar por sobre todas las cosas ser juzgados en la Argentina. Causa Seguros, procesan al expresidente Alberto Fernández. La conocida como Causa Seguros pareció reactivarse en la última semana con una ampliación de la indagatoria al expresidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández, en la que intentó explicar unas facturas de ciencia ficción y no obtuvo el resultado deseado. El motivo para afirmar esto es que el jueves 10 de julio el juez Dr. Sebastián Casanelo falló procesar al ex primer mandatario y también le aplicó un embargo por más de 14.000 millones de pesos. En un fallo de más de 400 páginas, Casanelo también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, secretaria del expresidente. De esta causa se desprendieron las declaraciones de la ex primera dama, Fabiola Yáñez, que terminarán en una causa por violencia de género adicional para Alberto Fernández. Causa Vialidad cumpliendo sentencia, ponele. Habíamos dejado esta serie, empezada allá lejos y hace tiempo, cuando el peronismo ante la inminente detención de Cristina, en términos formales al menos, empieza a sacar a relucir toda la parafernalia mafiosa de su acervo. Iglesia, oligarquía, burócratas, guardias, pogromistas, todos pagados con la tuya, por lo cual para defender la impunidad de su jefa no se fijarán en gastos. Los precios de negar la realidad son carísimos y gastar plata en modificar el relato futuro es inútil. Ni el Estado puede controlar la memoria del pueblo y Cristina lo sabe, porque intentó controlarlo y fracasó estrepitosamente. Lo vuelven a intentar y los alcahuetes estatales salen a la calle a defender a su mecenas, la que no les pide nada a cambio, salvo que una vez cada tanto golpeen a un periodista.
Desde el Poder Judicial, los fiscales lanzan sus últimas hostilidades rechazando la prisión domiciliaria de Cristina. Hasta aquí llegaron los duelos de extremos. El miércoles 18 de junio se acabarán las especulaciones y todo hace prever que Cristina tendrá su catedral como la tuvo en su momento el narco colombiano Pablo Escobar Gaviria. Finalmente a las 15 horas aproximadamente el juez Gorini determinó que Cristina quedará detenida desde el mismo 17 de junio en el domicilio de la calle San José de esta ciudad autónoma, la que particularmente la diva odia y en la que deberá permanecer por 6 años. 17 de junio de 2025 fiscales de la causa Vialidad rechazan la detención domiciliaria. No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria. Con esta frase podríamos resumir la presentación de los fiscales de la causa Vialidad, Luciani y Mola, que son la última fase de hostilidad de la fiscalía hacia la rea Cristina Elizabeth Fernández, quizás un vano intento de contratar las excéntricas y extemporáneas exigencias de la diva en cuestión. Esta es la última instancia a la que puede recurrir la acusación pública, exitosa en condenar en todas las instancias a la banda de corruptos que al fin pagará por sus latrocinios. 17 de junio de 2025 se entregó José López, esta vez fue sin bolsos. El primer detenido en la causa Vialidad es el exsecretario de Obras Públicas de CFK, José López, a quien seguro conocerán todos como el Gurka, que se despachó a descartar en un convento una AK-47 y $9 millones fruto de la corrupción. Nos preguntamos, ¿por qué será que en la defensa y encubrimiento de corruptos siempre aparece la Iglesia Católica de por medio? José López se presentó este martes en Comodoro Pi y se convirtió así en el primer detenido en el marco de la causa Vialidad. Al igual que todos los reos de este caso y la REA, tal el caso de CFK, solicitó la prisión domiciliaria y espera en prisión lo que resuelva el juez al respecto. 17 de junio de 2025 Cristina vivirá en Constitución hasta 6 años vista. CFK fue notificada este martes por la tarde de su prisión domiciliaria y comenzó oficialmente a cumplir su condena. No habrá traslado de la diva a Comodoro Pi para entregarse, no se sabe aún si usará tobillera, ya que Gucci no sabe si puede cumplir con ese servicio. Así las cosas, Cristina logró lo que tantos grandes criminales han logrado en la historia, hacer lo que se le cante con las condiciones de su detención. No creíamos que fueran los tribunales tan temerosos a una bandita de lumpenes con renta estatal que los apuren. Por suerte, no son periodistas, nosotros sabemos abanicarnos y siempre tomamos nuestros recaudos para que los lumpenios y mafiosos se frustren. Intentos que luego de esta capitulación judicial se repetirán seguido, pero allí no correrán la misma suerte que amedrentando paseantes en Puerto Madero. Simplemente les decimos lo mismo que les decíamos cuando eran gobierno y reprimían para sus empleadores ojeros y megamineras. Pongan la música y veremos quién culmina bailando. Quedan debidamente notificadas y advertidas. Causa Vialidad, final del camino y de esta cobertura. Ya Cristina se encuentra cumpliendo sentencia por corrupción y con el tiempo y el desempleo que generará la falta de acceso a los fondos de la corrupción misma devenidos, pronto los veremos a los ociosos de San José pidiendo empleo o ingresos y veremos a qué causa servirán cuando eso pase. A diferencia de les corruptes condenades, nosotros sí terminamos los caminos. La otra es que no nos enriquecemos como ellos con lo que no hacen, tampoco lo hacemos con lo que hacemos. Y él es a nuestro estilo. Nunca Estado, jamás patrulla. Hasta aquí llegamos con la cobertura de la causa Vialidad, con Cristina y sus secuaces ya cumpliendo condenas por corrupción. El resto en el aspecto informativo es puterío electoral y no es ni será nunca tema de este heraldo ni de esta emisora. Varios violines, no todos ellos peronistas y esta vez tampoco curas, parece que la impunidad los cebó y los dejó expuestos mal. Tal el caso del excondenades Ezequiel Guatzora, Germán y Sebastián Kizka y del procesado, Fernando Espinoza. No todas son malas noticias para estos criminales de lesa humanidad, ya que son protegidos por el poder aún en atrocidades como las violaciones y más, involucrando a menores en sus abusos. Por ejemplo, el violador José Alperovich pasará sus 16 años de prisión en una lujosa propiedad en Puerto Madero, en el mismo sitio donde perpetró algunos de los hechos que lo condenaron. Joróbame que ser criminal y peronista no tiene sus privilegios. Vamos a los informes. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 24 de la capital federal condenó hoy al periodista Ultra K Ezequiel Guatzora a 10 años y 6 meses de prisión por violar a una adolescente a cambio de drogas para su madre. Bastante poco para lo aberrante del crimen cometido por el protegido del poder, que se mantuvo prófugo de la justicia a pocas cuadras de su casa, con policías e intendente peronistas que decían que querían capturarlo.
Antes de las elecciones presidenciales, mágicamente cayó el alcahuete estatal y los peronistas empezaron a hablar como siempre de Loeffler, algo que hacen ellos con todo civil que no se les someta y que acusan con hipocresía a esa misma civilidad de hacerlo. El tribunal, integrado por los jueces Maximiliano Dialeva Balmaceda, Marcelo Roberto Albero y Javier Esteban de la Fuente, declaró a Guapsora culpable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y resistencia a la autoridad. El tribunal realmente le hizo precio, como es costumbre en el Poder Judicial de la Argentina, que funciona como se lo mostramos en este video, siempre sirviendo a los ricos y poderosos. En consonancia con lo solicitado por la Fiscalía, el tribunal dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, se obtenga y registre el perfil genético de Guapsora en el Banco Nacional de Datos Genéticos, de acuerdo con lo establecido en la Ley número 26.879, que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual. Esto debería producirse con celeridad ya que el reo podría salir, como ocurre siempre con los violines cristinistas, y estar tranquilo que no figura como violador en los registros oficiales y tendrá la misma impunidad que lo llevó a creer que puede hacer cualquier cosa por ser lacayo de los Kirchner. La madre de la víctima fue condenada a 10 años de prisión como cómplice de la violación que perpetrara Guapsora contra su hija, a la cual entregó. Los hechos detestables no serán motivo de seguimiento a través de C5N, ni de Página 12 ni de los medios del palo, del de los violadores como Guapsora. Si fueran solamente los medios ultraca no sería tan grave. Algunos de izquierda parlamentaria alineada con el peronismo han hecho mutis por el foro con esta cuestión y muchas otras. Tal su grado de descomposición que ya no distingue más que sus propios negocios y fanatismo con los de arriba y del palo. El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, irá finalmente a juicio oral por abuso sexual perpetrado contra su exsecretaria, Melody Racauskas, a pesar de la sospechosa acción de los fiscales que más que acusar al perpetrador se dedicaron a buscar su sobreseimiento. El caso más patético fue el de la fiscal Cuñarro que la acusó de extorsionadora. Endemos a pesar que está siendo presionada, si no le recomiendo que haga un taller de género ya. Será inevitable que tenga que declarar, a partir de estas alturas no hay nada que puedan hacer la patota de la Mundi, se la van a tener que bancar y con las pruebas que ya se disponen y se vieron la situación de este pope del peronismo es más que complicada. En los días anteriores el encuentro Memoria, Verdad y Justicia marchó en unidad con todas las operaciones de blanqueo de este cretino que se produjeron en esa plaza y no vamos a oír de ellos la más mínima autocrítica. Al igual que sus nuevos socios, se harán los osos con cada causa que los involucre. En mi opinión es hora de asumir que se equivocaron como nunca y quizás nos olvidemos de etiquetarlos como los traidores que en realidad son. No esperamos que nos respondan, nada puede tapar lo que hacen y la vergüenza que les da. Se asociaron de muy buen grado a la posverdad y de allí es difícil salir. No hacemos periodismo de periodistas, pero sí combatimos a los parapoliciales de la prensa y alcahuetes de Estado como Página 12, el Der Stürmer Argento. Tenían la nota hecha ya desde el día anterior, en la que lo mostraban luchando por los derechos humanos, pero la nota recién se publicó a las 11:25 del lunes, cuando ya se conocía que el abusador matancero iría a juicio oral. Debe haber sido polémico publicar esa nota, digo, para cualquier persona digna, no para los alcahuetes de Fáchina. Espinoza, esperando la decisión de la justicia, tenía en página una caja de resonancia lo suficientemente fuerte para tratar de revertir su imagen real. En la nota de página parece que Espinoza es alto guerrero por los derechos humanos, algo que todo abusador usa en su defensa, pensando que así puede marcarle la cancha a alguien. Sororidad cero la de página, que no será esto lo más siniestro que haga para defender al abusador. Macanas, no sirvió de un corno, el hecho de que vaya a juicio oral nuevamente hizo entrar en corto a los cuadros del parapolicialismo, va a juicio por abuso sexual a pesar de lo mucho que han hecho en tareas de apoyo al intendente. Imaginamos que no han de ser tantos pesos los que se llevan por su menesteroso servicio a los poderosos, son gente en descomposición. Sororidad cero, se le animaron algunas a Brieger porque ya era mucho, pero lo de Espinoza no resistiría el fuego controlado amigo como hizo Nancy Pazos con el caso citado. No querían llegar a esta instancia, no querían ver a unos de sus líderes, como se le llama en el peronismo a sus megapunteros. Harán lo que sea, pero como el coyote, por ahora todos los planes les salen mal. El juez es malo, los fiscales que parecían sus defensores son buenitos y la víctima como siempre en esos movimientos patriarcales y marciales como el kirchnerismo, es la culpable, la que quiere ir por la decencia del poderoso.
Un guiso de estupideces siniestras, como todo lo que surge de las cavernas del lumpenaje que imagina un mundo que los tiene como héroes, cuando a esos ineptos no les dan ni para villanos. La resistencia del peronismo en defensa de su abusador va a ser titánica, porque casualmente es Espinoza el empleador de la manga de inútiles que sembrarán en los medios la perversa imagen que crearán de un demonio llamado Melody Jacqueline Rakauskas. El 16 de abril, en horas de la noche se expidió el Tribunal Penal número 1 de Posadas, Misiones, sobre las causas por abuso sexual infantil de los hermanos Germán y Sebastián Kifka, dictaminando por mayoría condenarlos al exdiputado Germán Kifka a la pena de 14 años de prisión de cumplimiento efectivo y a su hermano Sebastián a la pena de 12 años de prisión, también de cumplimiento efectivo, con el voto de los jueces Gustavo Bernier y César Antonio Yaya. La conjueza Viviana Kutla votó en disidencia a favor de condenas de 8 años para Germán Kifka y de 6 años para Sebastián Kifka. El tribunal informó que en 10 días hábiles los jueces darán lectura a los fundamentos de la sentencia. Beneficios de ser un criminal peronista. Ramos Padilla le dio domiciliaria al violador Alperovich. Nuevamente, ser peronista y poderoso, más precisamente un poronga, te garantiza el acceso a privilegios cuando menos te los esperas. Llegado el caso, la lealtad peronista te costará unos cuantos pesos de los que ganaste con años de corrupción, o quizás tengas mucha suerte y quien te condene sea del palo y sobre todo, peronista. Vuelven Cristina y Alperovich a estar unidos en la búsqueda de impunidad, o de burlarse de todos mientras se los permitan. Para CFK hubiera sido buenísimo que Ramos Padilla fuera su juez, pero le tocó al suertudo de Alperovich. La insoportable impunidad del ser peronista y sus jueces acólitos. El juez Ramos Padilla, gran monarca hipócrita del Lócer, le concedió al exgobernador peronista del Tucumán, José Alperovich, el beneficio de la prisión domiciliaria. El reo fue condenado por violar a su sobrina a 16 años de prisión y obtiene de este generoso y humano juez peronista el beneficio de la prisión domiciliaria. El mismo juez que amenaza con asonadas, se hace el brígido y cándido para brindarle la mar de comodidades a un violador de la peor calaña. Es una pena que Alperovich sea peronista, si no otro gallo cantaría. El desfachatado magistrado aseguró que su fallo no constituye un privilegio ni un acto de compasión, nadie se lo había dicho, pero ya que lo dice, nos ahorra tener que ahondar en detalles. Ramos Padilla la remata cuando ora prácticamente. Espero que Alperovich comprenda que el poder y el dinero no alcanzan para garantizar impunidad ni beneficios extraordinarios. El reo, culpable de violación, se muda a Puerto Madero, a disfrutar de todos los privilegios, para que se pase bomba los próximos 16 años de reclusión. Creo que Alperovich entiende lo contrario y Ramos Padilla también. El juez nos toma por idiotas a todos y a todas. Gracias, su señoría, por ser un ejemplo de todas las miserias del poder. Las confesiones encriptadas en los descartes parapoliciales del peronismo. Muchas veces no hace falta mucho más que ver las acciones de los parapoliciales posteriores a las malas noticias sobre sus popés millonarios y criminales. Leer las noticias, la disidencia controlada al peronismo, ante otro hecho que evidencia que la pertenencia al peronismo, si no te da impunidad, te acerca mucho a ella. En este caso, los silencios fueron muy ruidosos, miles de peronistas divagando sobre cualquier cosa, menos hablar de que su amado gobernador violó a su sobrina y ahora un juez peronista lo saca de Ezeiza y lo lleva a vacacionar en Puerto Madero. Cualquiera lo repudiaría de forma franca y terminante, no es el caso del Der Stürmer argentino. Hablamos de página 12 para quien aún no se dio cuenta, gastó todos los cartuchos en esconder un par de cositas que no se le escapan ni a un estudiante de periodismo. Esos encubrimientos obligan a que hablemos de esos temas, aunque darían más para una nueva emisión del Manual del Buen Parapolicial. En una nota que aún carece de firma, no creo que haya alguien tan indigno para ponerle el gancho a esta barbaridad. Página título tan neutro que da asco. Concedieron la prisión domiciliaria a José Alperovich. ¿Quiénes concedieron? Que sepamos nosotros, fue solamente una persona la que lo hizo, y fue el juez Dr. Juan María Ramos Padilla el que falló en todos los sentidos de la palabra en esta cuestión. No se les escapó el detallecito, ya que prefieren poner el foco en otro lado. Tampoco se les escapó que fue gobernador peronista y ministro de Cristina, simplemente lo escondieron. La nota queda raramente incompleta, como quien no quiere hablar de la cosa. En el primer párrafo, página 12 desinforma. La justicia concedió la prisión domiciliaria al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, quien fue hallado culpable de 9 abusos sexuales y se encontraba en pareja con la mediática Marianela Mirra a la hora de recibir la sentencia a mediados del año pasado.
De movida decir que la justicia fue la que le concedió la prisión domiciliaria suena más a que no se sepa quién es la firma de la justicia, que justamente es peronista. Esconden a Ramos Padilla y no nos preguntamos por qué será, ya que lo sabemos como cualquiera. El resto de la nota de esta gente del parapolicialismo peronista le da más entidad al romance del violador con una mediática, que a brindar información básica de quién falló y sus motivos. Prefirieron dejarlo en la nebulosa y que pase rápido la noticia de otro violín peronista que se pasa las cosas por las partes. Hay aparato y lo pagas vos, como siempre. Hasta aquí llegamos con esta 25ª emisión regular de El Heraldo Furioso que hemos dedicado a las problemáticas de los crímenes de lesa humanidad surgidos de la corrupción generada desde el mismo Estado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.